En esta ocasión, mi gente, nosotros vamos a seguir una continuación del programa anterior. En el programa anterior le dimos todas las pautas que necesita tener un pitcher para que un scout sepa, un scout con experiencia sepa que ese pitcher va a ser un pitcher élite de las grandes ligas. Pues hoy vamos a hablar, señores, nosotros de algunas métricas, algunas estadísticas que se toman en cuenta ya cuando usted está en el terreno de juego, cuando ya usted es un pitcher profesional. Mi gente, vamos a arrancar hablándole de cómo se evalúa la efectividad de un pitcher. ¿Qué cosas ya obsoletamente esa fórmula no toma en cuenta? ¿Cuáles son las fórmulas que siguieron a continuación de la misma? ¿Y cuáles son las fórmulas, valga la redundancia, y las métricas que se están tomando en cuenta para saber si un pitcher tiene control del juego? Así es que, ¡vamos por encima! Buenos días, mi gente. Mi nombre es Stalin Cortorreal, ingeniero civil de profesión especializado en Baseball Analytics y Sabermetría Avanzada. Mi gente, muchísimas gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo de ustedes. Recuerden, ayúdenos a compartir, denle a la campanita, posiciónenos, comenten y díganos, déjennos saber qué peloteros, qué pitcher quieren ustedes que le evalúen, qué comparaciones nosotros podemos hacer en este programa. Ustedes son los que controlan este canal. Así es que, mi gente, en el día de hoy le vamos a hablar de estadísticas y algunas métricas avanzadas que se toman en cuenta a la hora de analizar un pitcher en las grandes ligas. La evaluación de picheo es un poquito más compleja que la del bateo. Tiene menos métricas, pero son más complejas calcularlas y evaluarlas. La primera fórmula que vamos a utilizar o estadística es la efectividad de un pitcher. Se llama ERA o Earned Run Average. Exactamente, ¿cómo se calcula la efectividad de un pitcher? Sumamente fácil. Pero, ¿qué ocurre? Simplemente divide las carreras limpias entre las entradas lanzadas y lo multiplican por 9 innings. Dice, bueno, eso está fácil. Pero ¿qué ocurre con esa fórmula? ¿Qué tiene esa fórmula de obsoleto, señores? ¿Qué tiene esa fórmula que no tomaba en cuenta antes? Que ya hay métricas avanzadas que toman en cuenta ese tipo de cosas, valga la redundancia. Que el pitcher solamente controla el lanzamiento hasta que sale de sus manos. Si yo agarro y saco 2 outs, por ejemplo, y hago un lanzamiento exacto, perfecto, con el comando ideal, y ese pelotero da un contacto suave en donde fue un fly al center field que tuvo de haber sido parado con un 100% de probabilidad de atrapada, y por alguna razón el fly se metió en el sol, o yo resbalé, o no le pude llegar, eso se anota como un hit, mi gente. Y al pitcher lo penalizan con eso. Recuérdense que hay un rango de desplazamiento en los peloteros en su defensa. Ese tipo de cosas se lo he dicho en todos los programas. Rango de desplazamiento out above average o out por encima del promedio. Lo que quiere decir esa fórmula es que esa fórmula no toma en cuenta la defensa, mi gente. Esa fórmula solamente toma en cuenta las carreras limpias entre las entradas, sin importar cómo ocurran. Recuérdense también que el que decide si es un error o no de cierta jugada es un ser humano, ¿ok? No es un robot. Esa fórmula, señores, no toma en cuenta ciertos factores importantes que otras métricas sí la van tomando. Entonces se dijo lo siguiente: no es justo. Nosotros tenemos que saber exactamente qué tanto control tiene el pitcher per se del juego. Entonces vienen métricas como la que se llama el FIP. ¿Qué es el FIP, mi gente? El Fielding Independent Pitching, o los picheos independientes de la defensa. Ellos andan buscando específicamente, tratando de buscar una métrica que no tenga tantas deficiencias para el pitcher, y uno sepa
cuando esté evaluando exactamente qué tanto control tiene ese pitcher con el juego. El FIP, señores, solo usa eventos que dependen exclusivamente del desempeño del pitcher. La fórmula toma en cuenta los jonrones, las bases por bolas, los ponches y los innings lanzados. También toma en cuenta, señores, los pelotazos o los hit by pitch. Mi gente, miren esa fórmula que le estoy diciendo. Está excluyendo los hits. Solamente agrega los jonrones. O sea, usted culpable cuando es pitcher el jonrón es parte de su responsabilidad. Pero ¿por qué no agregan los hits en esa fórmula? No lo agregan los hits, señores, porque está la defensa incluida. Puede haber un factor de error. Puede haber un factor también de rango de desplazamiento, de que debió ser out o no fue out porque se resbaló o no fue out porque vi en la trayectoria del sol y se me perdió la bola. En esa fórmula del FIP exactamente, ellos excluyen los hits en general. Hit, doble y triple, pero agregan el jonrón porque cuando un pelotero golpea la bola con el ángulo ideal y la velocidad de salida, eso es culpa del pitcher. Usted se lo ganó. Bien, entonces, a raíz de eso, esa fórmula se adentra un poquito más a el desempeño del pitcher y profundamente analiza más cosas que solamente la efectividad de un pitcher. Y también esa fórmula nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la escala, señor, para interpretar un FIP? Oscila desde 2.9 hacia abajo hasta 4.6 hacia arriba. Ese es el parámetro que se toma en cuenta cuando usted toma la fórmula. Si usted tiene un FIP por encima de 4.5, usted está muy por debajo del promedio. Si tiene un FIP de 3.5 a 3.9, está promedio. Y si tiene un FIP de menos de 2.9, usted está excelente haciendo un trabajo ideal en la liga. Mi gente, a raíz de esa fórmula también dijeron ellos, óyeme, pero hay ciertas cosas que no son justas. Nosotros deberíamos de entender con esos contactos que han tenido los peloteros, cuáles de esos contactos debieron de haber sido jonrones también. Y nació una fórmula nueva que se llama el Sierra. El Sierra quiere decir lo siguiente, y con esta vamos a concluir esta noche. El Sierra va de la mano con el FIP. Recuerden que el FIP o Fielding Independent Pitching se calcula solamente tomando en cuenta lo que el pitcher puede controlar, quitando la defensa. El Sierra, señores, combina varios factores de las fórmulas estadísticas y toma en cuenta los ponches, lo bases por bolas, los rollings, cuántos por ciento de rolling al pitcher le dan, cuánto por ciento de fly al pitcher le dan y las interacciones entre ponche y base por bola. Pero lo más importante que tome en cuenta el Sierra es el tipo de contacto. Dependiendo del tipo de contacto, ellos entienden o cuántos contactos sólidos a ese pitcher le dan. Ellos entienden y tienen la tendencia a saber si el pitcher va a ser un pitcher efectivo o no. Señores, la idea es capturar cómo las habilidades del lanzador afectan el tipo de contacto y cómo eso influye en la capacidad del pitcher prevenir carreras. Mi gente, esa métrica avanzada, esa estadística avanzada, es de suma importancia. Es como una continuación del FIP, porque toma en cuenta, como le dije, el tipo de contacto. Ahora, ¿cuándo se sabe que un Sierra es bueno o malo? ¿Cuál es el parámetro a seguir? ¿Desde dónde hacia dónde? ¿Cuál es el intervalo? ¿Cuándo sea menor que qué punto es bueno o malo? Se lo vamos a decir ahora mismo. De 3 y 4.5. Si usted tiene un Sierra mayor de 4.5, este es un pelotero, un pitcher que le dan muchos contactos sólidos. Si es un pelotero, entre ese renglón
que tiene entre 3 y 3.5, es un pitcher bueno que le dan ciertos contactos sólidos y ciertos contactos débiles. Ahora, cuando usted tiene un cierre menor de 3, usted es un pitcher que tiene un cierre excelente. Concatenen el cierre, señores, con la capacidad que tiene un pitcher de acuerdo a sus picheos, a que los bateadores puedan adquirir contactos sólidos al mismo. Así que, mi gente, muchísimas gracias. Señores, hasta aquí llegamos en nuestra evaluación de hoy. Para adentrarnos a evaluaciones de picheo, no podemos agarrar y evaluar pitchers, comparar pitchers, sin antes hablarles de este tipo de cosas, que ustedes se nutran, que ustedes entiendan. Se le habló en esta ocasión la deficiencia que tiene la fórmula obsoleta de cómo se calculaba antes la efectividad de un pitcher, que se llamaba ERA. Cómo fue avanzando y se le llamó FIP. Cómo el pitcher tenemos la necesidad, seguía ocurriendo, de saber qué tanto control tiene el pitcher en el juego. Se calculó el FIP, valga la redundancia. Y no obstante a eso también, saber qué tanto comando en el juego tiene el pitcher de acuerdo a los contactos sólidos. Hay otras métricas, pero yo se la voy a ir dando, mi gente, así como lo hice en los programas de bateo. Se la voy a ir dando cuando vayamos evaluando los pitchers, mi gente. Así es que recuerden, mi gente, es bueno amanecer un día sabiendo algo nuevo. Muchísimas gracias.